Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy recibimos a Carlos Carrillo, consultor y diseñador de iluminación, con sede en Costa Rica. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Joaquín, por la invitación. Buenas tardes. Bueno, pues Carlos es diseñador, experto en proyectos de iluminación y ofrece tanto diseño como consultoría en Costa Rica. Haces proyectos en Venezuela, Colombia, Panamá. ¿Qué tipo de proyectos, Carlos, son los que más habitualmente realizas? Comúnmente, bueno, ahorita por toda esta nueva realidad, los temas básicos o proyectos básicos que se están dando son los temas de naves industriales, todo lo que es el tema de almacenaje. Costa Rica, por ser un país donde la principal fuente de ingresos es la parte de turismo, se ha desarrollado mucho o se han ido desarrollando mucho una serie de hoteles, sobre todo hoteles a niveles de playa. Y entonces ahí entra muy en cuenta el trabajo del diseñador de iluminación, sobre todo aquí que tienen un tema de mucha protección con lo que es el tema de la fauna. Entonces, es un poco ese tema de asesoría con lo que son hoteles de playa y un poco de asesoría también a nivel de ciudad, sobre todo con el tema de fachadas, porque la gente acostumbra a iluminar mucho las fachadas. Entonces ya tenemos todo un Sobreiluminar. tema de contaminación lumínica. Es un poco hacer entender a la gente, es un tema, sobre todo con oficinas gubernamentales, es muy difícil hacer entender al gobierno el uso eficiente de cierta de la energía, sobre todo en el tema de fachadas, porque ellos quieren hacer fachadas muy llamativas, pero cuando tú le dices cuáles son los pros y los contras de esa fachada, entonces quizás aterrizan un poquito en la realidad. Entonces, es el trabajo que comúnmente hacemos. Bueno, pues eso es muy interesante, que hagas ahí una divulgación, ¿no? Una divulgación para intentar recomendar que las instalaciones de iluminación sean eficientes, no contaminen y como tú bien dices, ¿no? Que no en todos los casos hay que sobreiluminar las fachadas para hacerlas llamativas. Hay veces que haciendo una iluminación eficiente y puntual puedes obtener mejores resultados y además obtener Exactamente, un ahorro energético. Bueno, exactamente. Carlos, pues el tema que vamos a tratar hoy y que vamos a tratar de darle luz es qué criterios tú utilizas para seleccionar una luminaria en función de el tipo de proyecto, ya sea una nave industrial, una oficina, un local comercial, una vivienda, un alumbrado público, un alumbrado de fachadas exteriores. Lo que queremos tratar hoy es qué criterios tú utilizas en tu día a día para definir el tipo de luminaria. Perfecto. Bueno, en principio nosotros comúnmente lo que vemos es la ubicación exacta del proyecto, porque es muy distinto hacer una iluminación en una casa de playa que hacer una iluminación en una casa en una ciudad o en una montaña. Depende mucho del tema del clima. Y este tema no tanto por temperaturas de color, no tanto por índice de reproducción cromático, sino por temas de selección de la propia luminaria. Comúnmente las luminarias sabemos que trabajan o tenemos dos puntos clave en una luminaria que es el IP y el IK. ¿Sí? En el tema del IP es muy importante cuando vas a utilizarlo, ya sea a nivel interior o vayas a utilizarlo a nivel exterior. Y el tema del IK tiene que ver mucho con el tema de impactos y de golpes, la parte antivandálica, ese tipo de cosas. Sobre todo eso se utiliza en temas que tienen que ver con proyectos de Estado, más que proyectos residenciales o de hoteles. En hoteles más por vandalismo que por otra cosa. Pero por lo menos cuando seleccionas una luminaria a nivel de playa, aparte de que la luminaria, si es para exterior, tiene que tener algún tipo de protección contra la salinidad, algún tipo de pintura o algún tipo de material que se proteja contra la parte de óxido. También tienes que tomar en cuenta el contacto que puede tener la gente con esas luminarias. Eh, me he conseguido casos de luminarias por lo menos instaladas en exteriores de edificios. En este caso, eso fue un tema de un hotel. Nos conseguimos luminarias que estaban al borde de una piscina, haciendo toda una iluminación alrededor de la piscina.
que las luminarias estaban conectadas a 277 voltios. O sea, un tema de peligro para los usuarios. Totalmente. Y cuando preguntamos el por qué habían seleccionado esa luminaria, es porque el criterio del diseñador del edificio no es tanto de la parte de iluminación, sino del diseñador mecánico, hizo toda la instalación para 277 en tanto lo que era iluminación de techo como toda la iluminación de todas las luminarias del exterior, incluyendo las luminarias, por supuesto, de la piscina que estaban alrededor de la piscina. Gracias a Dios la piscina no tenía luminarias, ¿no? Era una piscina sin luminarias en su interior, pero el borde estaba con ese tipo de luminarias. Perdón. Otra cosa es que las luminarias que se seleccionaron en ese proyecto eran luminarias fabricadas en acero y estaba a 150 metros de la playa. Entonces, al montar las luminarias, ¿qué te digo yo? Un periodo de 6 meses, después de haber montado las luminarias, se empezó a notar todo ese golpe que le da la naturaleza a los productos cuando no son bien utilizados. Entonces, eso por supuesto incrementaba el riesgo de las personas que estaban alrededor de esas luminarias. Entonces, quizás uno de los criterios principales que debemos tomar en cuenta es cuál es el entorno realmente en el que estamos utilizando la luminaria, cuál es la psicología del usuario que va a utilizar el espacio. Tenemos que pensar mucho en el tema de protección, el tema de seguridad y sobre todo con el tema de materiales. Hay materiales, no sé, plásticos, algún tipo de polímero, aluminio, luminarias en acero inoxidable que se pueden utilizar en esos espacios. Lo que pasa es que el costo a veces también se excede de lo que las personas piensan invertir. Entonces a veces se van más por el tema de cuánto me cuesta a cuánto protejo a las personas que están allí. De hecho, si tú no eres el dueño de la obra, sino que eres simplemente la persona que contrataron para hacer el trabajo, no importa mucho qué es lo que suceda después, dentro de un año, 2 años o 3 años. Eso Entonces, suele es un ocurrir poco ese muchas criterio. veces. Eso ocurre muchas veces. Entonces, Al final, el bueno, contratista, si no hay un retardo. sí, hay un tema de... Dame un segundo para silenciar esto. Hay como un delay ahí con el video. Este, sucedía con mucha frecuencia ya hoy en día. Las empresas grandes que están fabricando estos hoteles ya tienen criterios muy diferentes. Te estoy hablando de que este hotel, la instalación de iluminación que estaba en ese hotel es una instalación de hace 5 o 6 años. Han cambiado la iluminación, por supuesto, las lámparas del espacio. La han cambiado por lo menos 5 veces en 6 años por el tema por el tema de óxido. Entonces, ya hoy en día, bueno, nosotros le dimos nuestro criterio con relación a eso y están esperando para cambiar el tema de luminarias a una luminaria que sí resista el ambiente y se adapte, por supuesto, a la seguridad de las personas que están allí. Hoy en día es muy raro ver estos casos, pero sí sucede con hoteles antiguos, sobre todo con hoteles que están ubicados en sitios de playa. Incluso cuando seleccionas luminarias para instalarlas dentro de apartamentos en una ciudad, hay que estar muy pendiente también del entorno de esa luminaria. Muchas veces hay aires acondicionados, que son muy comunes en estas áreas. Ese aire acondicionado puede generar daños también en la luminaria. Entonces, es un tema de ver exactamente el entorno y poder seleccionar cuál es la luminaria correcta. Sí, una pregunta, Carlos. Cuando dices que el aire acondicionado puede generar daños, ¿te refieres a que cuando hace los arranques, digamos que por picos de tensión o por ruido en la red, pueda interferir en los equipos electrónicos de las luminarias, ¿no? Cuando hablo del 277, estás diciendo, por Sí, ejemplo. que cuando has comentado que los equipos de climatización interfieren en las luminarias, te refieres a que cuando estos equipos causan daño en los aparatos electrónicos. Te refieres a eso, ¿verdad? En parte sí, pero básicamente porque recuerda que los aires acondicionados dentro de espacios cerrados, si el aire acondicionado no está bien regulado, te crea humedad. Esa humedad también puede oxidar piezas que están dentro de la residencia. Ya nos ha pasado. Luminarias, por ejemplo, colgantes que están instaladas en un espacio
totalmente cerrado, donde no tienes ningún tipo de ventana, que empiezan a presentar óxido y o empiezan a mancharse de alguna manera. Y nos hemos dado cuenta de que muchas veces sucede porque tiene equipos de aire acondicionado alrededor. Entonces, es un tema de que también hay que tener mucho cuidado con las luminarias dentro de las casas o dentro de los apartamentos, si dentro de la casa o apartamento existe humedad. Entonces, eso también puede afectar quizás la parte estética, más que la parte mecánica. Pero también, si la humedad es muy alta, también puede afectar la parte eléctrica, que eso es un riesgo. Sí, vale. Entonces, hay que tomar muy en cuenta sobre todo lo que es el tema del IP y del IK, dependiendo de la aplicación que vayas a hacer, si es interior o exterior. Vale. Incluso en una montaña, nos ha pasado que hay edificios en montaña donde hacen iluminación en lo que es la parte de los balcones. Y comúnmente en esa parte de los balcones también ponen luminarias, por lo menos un spot, pero los spots son en acero. Aunque no les está cayendo el agua directamente, el mismo clima, el mismo ambiente, a la larga va oxidando la misma pieza. Entonces, es un poco ese criterio que utilizo cuando tengo la lámpara expuesta y que utilizo cuando no tengo la lámpara expuesta. Vale. Entonces, como primer criterio, cuando vas a realizar un proyecto, tener en cuenta el grado IP, el grado IK, que es el grado de resistencia mecánica, y de ello depende, pues, si va a estar cerca del mar, si va a tener, si tiene riesgo de inundación, porque muchas veces se instalan luminarias en el suelo pensando que nunca va a llegar el agua, pero luego cuando llueve o cuando hay una tormenta, sí que alcanza ahí el agua y entonces tenemos un problema de estanqueidad. Y Sí, luego, pues también, como comentas, si hay humedad, si hay un ambiente salino, pues tener muy en cuenta para la elección del material exterior, es decir, el material el que recubre al LED y el que recubre al driver, que puede llegar a oxidarse, puede presentar corrosión, etcétera. sí, eso a la larga te puede causar un riesgo eléctrico. Otra de las cosas que se están viendo ahorita es el tema del retrofit. Yo comúnmente, por lo menos hemos visto luminarias que utilizan algún bombillo tipo GU10, algún bombillo con base E26, E27, empotradas de piso, en donde utilizabas antes un bombillo incandescente, utilizabas un bombillo halógeno, y la gente lo que hace simplemente es, bueno, quito ese bombillo halógeno y pongo dentro un bombillo de LED. Muchas veces el colocar dentro un bombillo de LED no es la solución, porque uno de los principales enemigos del LED, que lo tenemos claro, uno es la temperatura y el otro es la variación en los picos de corriente. Afecta a todo lo que es la parte electrónica. Entonces, cuando tú tienes una luminaria estanca, por ejemplo, en el exterior, una empotrada de piso iluminando una fachada, y tú simplemente quitas un par 20 de halógeno y pones un par 20 de LED y cierras la luminaria, ese bombillo no está diseñado para estar en espacios cerrados. Claro. Entonces, el mismo calor que genera la luminaria, el mismo calor que genera el bombillo, daña el LED. Entonces, muchas veces la gente dice, no, el LED no sirve, o el bombillo que compré era un LED de mala calidad. Claro. Y realmente tú puedes poner un bombillo clase alemana o puedes volver un bombillo clase china y es posible que los dos te duren exactamente lo mismo. Porque es un tema de cómo utilizaste la aplicación o cómo hiciste la aplicación. Igual pasa en iluminación interior. En iluminación interior es más complicado conseguir una luminaria totalmente sellada, a menos que sea un baño, bajo una ducha, que tenga vapor, ese tipo de cosas. Pero cuando haces comúnmente retrofit y el bombillo dura poco, no es por la mala calidad del bombillo, sino por una mala utilización del bombillo Correcto. o de la lámpara en este caso. Es súper importante aprender que no todas las luminarias son aptas para cualquier aplicación, que suele pasar que Exactamente. muchas veces en los proyectos por intentar homogeneizar o por intentar Uh -huh. utilizar una única referencia, utilizan el mismo modelo para una oficina, para un salón, para un aseo, para la ducha o, por ejemplo, en una cocina. Y luego vienen problemas, pues lo que tú comentas, problemas de humedad, problemas de corrosión, etcétera.
Sí, las luminarias están diseñadas para ser utilizadas en espacios específicos y dependiendo del espacio es que debe seleccionar la luminaria, no poner la misma luminaria en todos los espacios. De hecho, hoy en día una de las tendencias que se está dando es que las luminarias ahora son casi invisibles. O sea, la idea es, en la parte de diseño, es utilizar luminarias que simplemente no veas la fuente de luz, sino que simplemente veas la luz. Y eso se está haciendo mucho por un tema de diseño, un tema de mantener la arquitectura más limpia. Pero entonces también cuando tú utilizas una luminaria en espacios cerrados, cuando estás haciendo una iluminación indirecta, también tienes que ver qué puede afectar esa iluminación indirecta, qué tipo de polvo puedes estar recibiendo en esa zona, estás recibiendo algún tipo de humedad, cómo está el driver instalado. Son cosas que tienes que ver exactamente en el momento en que estás diseñando. O sea, es la parte de criterio técnico que tienes que darle a la persona o a tu cliente cuando estás atendiendo a tu cliente. Exacto, sí. Sí, es cierto que a día de hoy hay una tendencia muy clara a tratar de hacer proyectos de iluminación donde las luminarias no se vean, donde la fuente de luz no se vea, que eso es bueno, es positivo porque generamos luz indirecta, evitamos deslumbramientos y evitamos también tener los techos llenos de instalaciones, de elementos. Y a mí yo soy partidario de este tipo de usos, pero como tú comentas, muy importante que se tenga en cuenta el polvo, que luego se pueda mantener, que se pueda acceder a este tipo de luminarias para en un momento dado limpiarlas, cambiarle un equipo electrónico y esos conceptos junto al de la estanqueidad, al del grado de IK, la humedad, el calor, son muy importantes tenerlo. Sí. Sí, sobre todo recordando que el 90%, 95% de la iluminación hoy en día se realiza por medio de LED. La miniaturización que está teniendo el LED hoy en día permite hacer cosas increíbles. O sea, tú simplemente puedes iluminar una mesa de conferencia con dos punticos en el techo de 2 centímetros. O sea, es increíble lo que se puede hacer ahorita con el tema del LED. Y el tema de las iluminaciones indirectas, comúnmente una de las aplicaciones principales es la cinta de LED. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cinta que se escoge, para el sitio que se escoge y cuáles son los drivers que estás utilizando. Muchas veces los drivers son simplemente para encender y apagar una luz, pero tú puedes también meter todo el tema de sistema de iluminación de cintas de LED en cualquier sistema de control. Puedes utilizar un DMX, puedes utilizar un sistema DALI, puedes utilizar, no sé, una plataforma como KNX, un protocolo como KNX para relacionar todos los equipos. Entonces, aparte del tema de seleccionar la propia luminaria, también está el detalle de seleccionar muy bien lo que son los equipos. Hay personas que por lo menos se les daña una luminaria de LED, que comúnmente lo que se daña en las luminarias de LED son los drivers, Sí. porque comúnmente la cinta de LED te dice, bueno, tiene una vida útil de 100.000 horas, pero el driver a lo mejor tiene que cambiarlo 3 veces antes de que empiece a sufrir la cinta de LED. Entonces, cuando estás haciendo instalaciones complejas, en donde hay sistemas de control, la mayoría de los proyectos hoy en día se están haciendo ya con sistemas de control. O sea, ya el tema on-off está pasando a la historia. Eh, entonces hay que saber muy bien cuáles son los componentes que pueden integrar ese sistema. En Costa Rica, por ejemplo, se habla mucho de los sistemas UL como requisito para instalar luminarias. La mayoría de las luminarias que te solicitan aquí o son con certificación UL o con certificación ETL americana. Y en el tema de las cintas LED y de los drivers, comúnmente tú puedes conseguir drivers que te dicen que son drivers UL o conseguir cintas que te dicen que son cintas UL, pero te dicen UL en el centro, pero te dicen C y te dicen US al final. Te dicen CULS. Eso, ese símbolo lo que te indica es que ese componente en específico puede ser utilizado en un sistema web, mas no es una pieza web. ¿Ok? Entonces, es un poco, digo, no, mira, que el driver tiene que ser UL. Le digo, ya va, es que un driver UL no existe.
Existe un componente que sirve para utilizarse en un sistema UL, pero no existe un driver UL, no existe una cinta LED UL. Sirve para utilizar, como te digo, para complementar un sistema UL. Un sistema UL es un sistema de seguridad completo. Una luminaria UL para carreteras, por lo menos, o para alumbrado público, ahí sí aplica, porque tienes tanto el driver, tienes el LED, tienes todos los componentes dentro de una carcasa y todos trabajan en conjunto y todos son un sistema web. Claro, el Entonces, conjunto de componentes. exactamente. Entonces aquí se nos ha presentado muchas veces, no, pero es que el driver tiene que ser UL. Digo, ya va. Tiene que ser para ser usado en un sistema UL, no específicamente UL. Correcto. Sí, eso hay muchas Entonces, veces que con las certificaciones y con los certificados hay siempre muchas veces desconocimiento, ¿no? Y te y hay piden... que tener mucho cuidado también con el tema de las certificaciones, de dónde vienen, porque nos hemos conseguido productos que son, entre comillas, certificados UL, y cuando les pides el código de certificación, entonces no te dan ninguno. Entonces, realmente lo que tienen es un sello puesto como que son certificados, pero realmente no lo son. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son proyectos grandes en donde tu participación te da mucha responsabilidad ante terceras personas, como Eso. son las compañías electromecánicas. Nosotros trabajamos mucho con las compañías eléctricas. Entonces, la responsabilidad que asume una compañía eléctrica al entregar un proyecto es la misma responsabilidad que debemos asumir nosotros, sobre todo con el tema de seguridad para las personas. Sí, súper importante. Por ejemplo, el caso que tú has dicho de utilizar una luminaria empotrable de suelo cerca de una piscina a 277 voltios. Son, son detalles que nunca deberían de hacerse y si se han hecho probablemente sea por falta de conocimiento, falta de formación, Exactamente. falta Era de... la luminaria, o era la luminaria más económica que tenías en el mercado en ese momento, o era la solución que tenías a mano. O sea, se ve que no hubo un criterio técnico detrás de la selección. Ya hoy en día está así. Entonces, lo que se está haciendo es agarrar esa línea de 277, colocar un transformador en esa línea y salir de ese transformador hacia allá en 12 voltios, 24 voltios. Es lo que está planteado hacerse. Todavía hoy en día sigue estando en 277, pero está planteada la posibilidad de colocar las cajas y mantener las luminarias similares a las que están ahí, pero ya en bajo voltaje. Sí, ya en un voltaje reducido, que para el que nos esté escuchando y no tenga muy claro de lo que estamos hablando, la tensión de alimentación, 277 voltios, afecta negativamente al cuerpo humano, directamente puede ser un desastre y en cambio una baja tensión como puede ser 12 o 24 voltios, si hay un contacto eléctrico, pues no te afecta a la salud de una forma grave. Por lo menos mi criterio es donde yo tengo alrededor personas o animales que se mueven dentro de un área, esa área, toda la parte eléctrica de esa área, a excepción, por supuesto, de lo que son tomas corrientes y ese tipo de cosas, Sí. todo debería estar o en 12, o en 24, o en 36 voltios máximo. Máximo. Ese es un criterio que nosotros aplicamos en todos los proyectos. Cuando yo trabajo hacia el exterior, si tengo una terraza donde tengo personas, tengo una piscina donde tengo personas, tengo un jardín donde van a estar algunas pullas de jardín o algo, tratar de trabajar todo siempre en bajo voltaje. ¿Qué opinas, Carlos, aprovechando este tema que ha salido y no teníamos previsto? ¿Qué opinas de las tiras de LED o cintas de LED que se están utilizando a 230 voltios? Eso es un simple invento. Tú recuerdas, yo no sé si tú recuerdas cuando salieron los primeros bombillos de LED que salieron para ser utilizado el halógeno de 12 voltios. ¿Recuerdas el halógeno de 12? El halógeno normal que trabajaba en 12 voltios y salió un bombillo halógeno en 120 voltios, que era un bombillo bitín exactamente igual, pero era para hacer un retrofit. Entonces yo simplemente quitaba un halógeno de 12 voltios y ponía un halógeno en 120 y no necesitaba transformador. Entonces, ese tipo de inventos son de los que ha salido también la cinta. La cinta que dicen que trabaja en 110 o que trabaja en 220, realmente no trabaja en 110 o 220.
Porque cuando tú ves la cinta tiene un conector al principio de la cinta. Sí. Ese conector que está al principio de la cinta es simplemente un transformador. Entonces, ese transformador lleva la corriente de 110 a 1224 o de 220 a 1224 voltios. Entonces, la ventaja que tiene cuando trabajas con cintas de ese tipo es que no necesitas tener una caja adicional para colocar todo lo que es el tema de drivers, Sí, la instalación es que más para mí sigue siendo lo mejor. Para mí sigue siendo lo mejor porque el problema con las cintas que son en 110 o 220 es que dependiendo del largo o de la longitud que tenga la cinta, ese driver sufre más o sufre menos. Ese pequeño conector que está allí. O sea, realmente es un pequeño transformador que está en la punta. De hecho, si ves, están las cintas también en RGB, que es esa misma cinta en RGB, pero conectado directamente a 110. Y lo que tienen esa punta allí es simplemente un controlador también para RGB. Entonces, es transformar de 110, 220, 230 a 12, 24 voltios, que es lo que trabaja realmente la cinta. O sea, la cinta de LED directamente tú no la puedes conectar a un 110 o 220 porque simplemente la daña. El LED comúnmente trabaja en bajo voltaje. Vale, pues ahí tenemos la opinión de Carlos sobre las cintas de LED a 220 que cada vez se ven más en el mercado. Sí, sí, pero es por un tema práctico de instalación. Porque yo puedo agarrar esa cinta, picar un pedacito, le pongo un conector, lo conecto y ya tengo la cinta. O sea, Claro, no tengo que estar agregando drivers, no tengo que estar agregando conectores. sí. No, desde Es luego súper práctico, que práctica es. Que luego es pueda muy generar práctico. otro tipo de problemáticas, sí, pero práctica y fácil de instalar, sí, sí es. Depende mucho también del componente de la propia cinta LED o del material del que esté hecho. Porque comúnmente cuando instalas cintas LED en la parte exterior, el tema del ultravioleta daña cualquier tipo de plástico o de polímero. Entonces depende también del polímero con el que esté hecho. Hay cintas LED de ese tipo de muy alta calidad en el mercado, que la utilizan sobre todo para iluminación de fachadas, que la están utilizando mucho, pues las instalaciones se hacen muchísimo más sencillas. Y puedes utilizar líneas muy largas, que cosa que no te pasa con la cinta de LED normal. O sea, puedes utilizar espacios de 100 metros, de 50 metros, de 75 metros en una sola tira. Cosa que con las cintas de LED se te complica porque tienes que estar uniendo pequeños pedazos de 5 metros y Sí, conectando algunas cosas. claro. Pero depende mucho del proyecto. O sea, es aplicable, pero lo que es sí entender que realmente esa cinta no es que la cinta sea en 220. La cinta realmente trabaja en bajo voltaje, pero tiene ese conector al principio que simplemente es un transformador. De hecho, no puedes utilizar la cinta si no tienes ese conector. O sea, tratas de conectar una cinta de esas directo y olvídate de la cinta. Bueno, Por lo bueno, menos las que vale. conozco. No sé si habrá en el mercado algún tipo de cintas nuevas que Sí, ya trabajen directamente en 110 la propia cinta. sí, bueno, este tema puede generar algún tipo de debate, pero creo que Mm, puede ser bueno. Luego en los comentarios que quien tenga otra opinión perfecto. que nos la deje y así seguimos aprendiendo. Pero yo diría que sí que hay tiras de LED que van directamente a 230 sin ningún tipo de conector. Pero bueno, Bueno, es posible. No, sí, las desconozco. Por lo menos al mercado latinoamericano no han llegado. Por lo menos no las he visto. por suerte, por suerte. Por suerte. Porque ha traído complicaciones. Pues. O sea, el hecho de paso de utilizar ese tipo de cinta es que mientras el tiraje sea más largo, tienes un problema mucho más largo, ¿no? Sí, Un problema de tensión mucho más largo. Entonces, eso es. No, o sea, al final, queda abierto a discusión. claro, es abierta a discusión, pero al final esto es una cuestión de tecnología. Hay una ¿Sí? tecnología que tiene una dificultad, que es que cuando utilizas baja tensión tienes que poner Mm, fuentes de alimentación o bien poner amplificadores cada ciertos metros y eso supone mm, un problema cuando hacemos proyectos muy grandes sí. o largas líneas con tira de LED y entonces pues se intenta paliar con estas tiras a 230 voltios. ¿Qué pasa? Que la tecnología no es perfecta y esas tiras a 230 voltios pues te pueden generar otro tipo de problemas
pero bueno, por eso te quería Y sobre preguntar. todo a nivel de temperatura, porque recuerda que mientras más alta es la tensión de trabajo, mayor es la cantidad de calor que genera. Entonces, cuando estás trabajando ya en tensiones de 230, 240, es complicado controlar el calor. Bueno, el que haya diseñado la cinta tiene que tener algún estudio previo a esto, ¿no? Sí. Para poderlas comercializar, por supuesto. Bueno, también es cierto, y ya por dejar este tema un poco atrás, hay muchos modelos de tiras a 230 voltios, no todos son iguales y, bueno, Mm. pues según parece, hay algunos modelos que funcionan bien o que no te generan ningún tipo de problemática. Yo Ahora te a pregunto, día de hoy, de esas marcas, hay marcas de productos conocidos. O que sean marcas de productos reconocidos a nivel mundial en iluminación. sí, no, por eso te Sí decía, las hay. quería saber tu opinión, porque yo a día de hoy no he tenido ninguna mala experiencia, pero sí Mm. que me genera dudas. Entonces, quería saber un poco tu opinión y bueno, pues seguro que al próximo invitado que pase por aquí, por el canal, le preguntaré, oye, ¿y qué opinas tú de las tiras a 230 voltios? Pero bueno, Sí, sí, te digo que lo voy a investigar, porque te digo, es un producto que en este mercado no se conoce. O sea, no ha llegado, por lo menos en el mercado de iluminación aquí no se ha visto. Se vale, ve la cinta de LED que trabaja en 110 voltios con su conector, simplemente con eso. vale, pues además seguro que tenemos a alguna persona que nos está escuchando y que se anima a dejar su comentario, a dejar su opinión y seguro que Exacto. gracias a él podemos aprender todos un La poco. idea, la idea de esto es ir aprendiendo. Acuérdate que yo tengo mucho tiempo en el mercado, pero la tecnología cambia diariamente y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esos cambios. Exactamente. Exactamente, Simplemente. y no podemos pretender saberlo todo porque Ah, no, no, para nada. al día siguiente la tecnología va a evolucionar y si no te lo miras, pues vas a quedarte un poco desactualizado. Y Entonces, esto es todo un tema de tendencia, es todo un tema de tendencia. Cuando empiezan a aparecer este tipo de productos en el mercado es porque hubo una necesidad dentro del mercado. eso es. Quizás esa necesidad nosotros no la hemos visto todavía o no nos ha pasado, pero está cubriendo una necesidad del mercado, porque si no simplemente no estuviera allí. Claro, eso es. Pero oye, ¿Funciona o no funciona? Bueno, a criterio de cada quien. ya veremos a ver cómo evoluciona y a ver qué sucede con esto. Pero oye, estaremos Sí, atentos y aparte ya que lo investigaré. yo creo que esta entrevista algún comentario va a generar sobre el tema. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. Carlos, si te parece, vamos a dejar ese tema a un lado. Hemos comentado que estábamos hablando de qué criterios tú utilizas para seleccionar una luminaria. Has hablado del IK, que es el grado de resistencia mecánica. Has hablado del IP, que es el grado de resistencia al agua y al polvo. Hemos hablado también de los problemas que pueden tener las luminarias si están en ambientes corrosivos, como puede ser cerca del mar o con una gran humedad. ¿Qué más criterios tú tienes en cuenta cuando vas a definir una luminaria en un proyecto? Aparte de esos dos criterios, bueno, tienes que respetar mucho, nosotros nos reunimos mucho con lo que es la parte de arquitectura y la parte de arquitectura con ellos desarrollamos lo que es el concepto. A partir de este concepto, entonces seleccionamos lo que sería la temperatura de color, que es importante dentro de cualquier proyecto y depende de cualquier proyecto, depende de cada proyecto y de la ubicación. Y un poco también de lo que es el índice de reproducción cromático o lo que es el CRI. No en todas partes aplica el tema del CRI porque por lo menos a nivel residencial quizás no es tan importante el tema del CRI como a nivel de comercio, por ejemplo. Claro. La temperatura de color quizás no es tan importante a nivel residencial como sí lo es a nivel de oficinas, como sí lo es a nivel de locales comerciales. Entonces, depende mucho de los criterios. Comúnmente cuando haces iluminación residencial, el tema de lo que es el índice de reproducción cromática y la temperatura depende mucho de la psicología del usuario. Acuérdate que la gente muchas veces prefiere la luz blanca en todas partes. Entonces, ese criterio de tener luz blanca en todas partes, quizás en oficinas o en hoteles o en locales comerciales no aplica. Entonces, es un poco ver la necesidad y quizás la psicología con la que se hace el proyecto. Entonces, cuando nosotros diseñamos junto con la parte de arquitectura, que nos toca conceptualizar junto con la parte de arquitectura,
Comúnmente esos son temas importantes que se toman aparte del IP y del IK, lo que es el tema de temperatura de color y lo que es el tema de índice de reproducción cromática. De hecho, hay empresas que todavía siguen utilizando luminarias de halogenuros metálicos, luminarias de descarga en halogenuros, por el famoso índice de reproducción del 100%. Eso De es. hecho, hay tiendas en donde el color es súper importante y el color tiene que ser exactamente el color. Cuando la gente entra en esa tienda y sale con el producto, lo que ve dentro de la tienda tiene que ser exactamente lo mismo que ve afuera. Claro. Entonces, donde están esos criterios, comúnmente todavía siguen utilizando lámparas de halogenuros metálicos, aunque ya tenemos productos de LED que ya tienen alcances del 95% de IRC. Algunos hablan de que ya alcanzaron un IRC de 100, un IRC de 99.99. Sí, Yo me quedo con los criterios de 95% todavía. sí, Toda luminaria que tenga un índice de reproducción cromático por encima de los 80, 85, 90 de índice de reproducción cromático es bueno para ser utilizado, sí. a menos que tengas una exigencia específica por un tema de color, que ahí ya tú juegas con, mira, mantengo la temperatura de color con el LED o juego con algún tipo de bombillo de los que tengo alrededor en el mercado, a los metálicos, algún otro tipo de producto. Sí. No, la Pero verdad que, tiene mucho que ver con eso. la verdad que es muy importante en proyectos de interior, como tú comentas, sobre todo en locales comerciales, tener en cuenta el índice de reproducción cromática, que para el que no sepa lo que es la capacidad que tiene la luminaria de reproducir correctamente los colores. Y es muy importante que este parámetro sea alto, sea lo más cercano a 100, para que cuando una luminaria enfoca un objeto, como puede ser un mueble, un plato de comida, una prenda de ropa, etcétera, que reproduzca correctamente el color que tiene ese objeto. Y eso depende fundamentalmente del índice de reproducción cromática. Y muchas veces cuando hablamos esto con profesionales, con arquitectos o con personas que a lo mejor están un poco fuera de la iluminación, te dicen, ¿y yo cómo puedo exigir eso? Bueno, pues simplemente cuando vas a seleccionar una luminaria, exigir que el CRI sea superior, pues como tú comentas, a 90, 95. Es cierto que hay algunos fabricantes que ya dicen que tienen un CRI 98. Oye, pues siempre y cuando esté por encima del CRI 90 o 95, esa luminaria te va a reproducir correctamente los colores. Sí, sí, es un tema de percepción. De hecho, la mayor aplicación o la aplicación más importante se da a nivel de alimentos, por lo menos cuando tienes exhibiciones de alimentos, llámese pescado, llámese carnes, mientras el índice de reproducción cromático sea más alto, mayor vas a ver el detalle de la carne o más fresco vas a ver los productos. Igual, anteriormente, el tema del uso de fluorescentes en locales de ventas de ropa, por ejemplo, la gente entraba a comprarse una camisa, no sé, vino tinto, y resulta que cuando salías a la calle, la camisa no era vino tinto, sino que era, no sé, era un color diferente, o comprabas algo naranja y resulta que cuando salías era amarillo. O sea, cosas así totalmente locas, ¿no? Y realmente eso pasaba porque el índice de reproducción cromático de los fluorescentes, estábamos hablando de un índice por debajo de 70, Eso es. que era quizás la aplicación más grande que tenías, era tener fluorescentes en la mayoría de las tiendas. Igual que la iluminación en las tiendas, anteriormente también se hacía muy general. O sea, tú hacías toda una iluminación completa para una tienda. Hoy en día ya vemos que ese enfoque ha cambiado. Si yo estoy por lo menos exhibiendo ropa de hombres, comúnmente la temperatura de color que utilizo en esos espacios es una temperatura que va de los 4000 a los 5000 grados Kelvin, porque comúnmente los colores que están allí son colores fríos, camisas en color azul, camisas en colores de ese tipo. Ahora, si me voy hacia el lado femenino, entonces utilizo más una temperatura que vaya de 4000 hacia abajo, buscando más los colores rojos, para destacar quizás prendas de color rosado, prendas de color fucsia, algún tipo de color de luz cálida. Sí, más cálido, sí. Entonces ya nosotros estamos viendo ya esos enfoques. De hecho, si tú ves los automercados hoy en día, los automercados hoy en día tienen toda una iluminación quizás en 4000, 5000K
en todo lo que es el área de pasillos, en todo lo que es el área de filas donde están los alimentos, pero al final te consigues una panadería y esa panadería ya la iluminación es en luz cálida. Entonces, ya ahí la iluminación te está ayudando a ver, bueno, este es todo un área de exhibición de productos y yo puedo ubicar rápidamente donde quiero tomarme un café o ese sitio cálido que veo al final, ya yo lo identifico rápidamente como si fuese una panadería. O la Entonces, zona de bodegas. jugar con estos colores, jugar con los colores en el espacio ayuda mucho al usuario a moverse dentro del espacio. Ya de hecho hay iluminación o hay sensores que te permiten ver hacia dónde se mueven las personas dentro de un espacio comercial y en base a eso el dueño del local puede definir qué exhibo de ese lado. O sea, si yo veo que todos los clientes pasan primero por el lado derecho o se estancan en el lado izquierdo del local, bueno, entonces esos son mis puntos focales en donde puedo colocar los productos. O por qué la gente se está quedando en ese espacio, qué estoy exhibiendo allí. Entonces, toda esa información hoy en día la podemos obtener gracias a sensores que están muy relacionados con el tema de iluminación, porque ya hay lámparas que tienen este tipo de sensor. Exactamente. De hecho, el Li-Fi está trabajando ya hacia esa línea. Sí, yo creo que el futuro de la iluminación, aparte de que vayamos desarrollando el LED, que cada vez sea más eficiente, que tenga un menor coste, que tenga un mejor índice de reproducción cromática, yo creo que el futuro va por poder controlar todos los sistemas de iluminación y que estos sistemas de control te den información adicional sobre cómo puede ser el flujo de personas, el tiempo que ha estado una persona trabajando en una oficina, diferentes parámetros que te pueden servir a ti para ser más eficiente o para mejorar en tu negocio. Sí, sí. De hecho, bueno, para eso se está utilizando mucho el tema de iluminación hoy en día, para poder también colocar este tipo de sensores y poder hacer ese control de masa, pues, saber hacia dónde se dirigen las personas. Es igual cuando utilizas, por lo menos anteriormente, tú veías la iluminación de las vitrinas, de esos exhibidores en las tiendas, tú veías que la iluminación era una iluminación muy general, muy focalizada, iluminaban todo dentro de las vitrinas. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo, entonces tú puedes conseguir vitrinas en donde solamente tienes una cartera puesta en una vitrina, toda una vitrina oscura y simplemente la luz iluminando ese artículo en específico. Sí, Se han visto también tendencias a tener exhibidos dos, tres productos en una vitrina, pero la parte de atrás de la vitrina completamente con pantallas con videos que van corriendo. Entonces, la iluminación está enfocada a darle esa principal característica o prioridad a la pantalla, olvidándose incluso de los productos que están alrededor. Entonces, es un poco la manera de atraer ahora la atención de las personas. Entonces, cuando tú sabes utilizar bien la luz, tú puedes dirigir a la gente. O sea, yo puedo lograr que alguien vaya hacia un espacio, se aleje de un espacio o permanezca allí dependiendo del tipo de luz que utilice. Lo vemos mucho en los centros de comida rápida. Comúnmente en un centro de comida rápida tú ves que los puestos donde estás sentado comúnmente son sitios que no son muy cómodos. Tienes una música que es a un volumen bastante alto y tienes mucha iluminación. Entonces, eso lo que hace es que te crea estrés. Entonces, cuando son centros de comida rápida, lo utilizan para que la gente entre, coma y se vaya. y se O vaya sea, no rápido. quiero que permanezcas allí. Entonces, cuando quiero lograr lo contrario, lo que hago es que el mobiliario lo pongo más cómodo y en vez de utilizar esa luz blanca, blanca, me voy a una luz neutra, me voy a una luz cálida y pongo un tipo de música de fondo muy tranquilo. Entonces, ahí lo que hago es invitar a la gente a que permanezca en el espacio. Sí. Hay una marca de comida rápida conocida que tiene su café y tiene su centro de comida rápida y cuando tú entras en esos dos espacios, lo notas claramente. O sea, Sí, aquí permanece y aquí necesito que comas y te vayas. eso es. Has dicho una cosa muy interesante, Carlos, y es el captar la atención. Y cada día más es más importante captar la atención del consumidor, sobre todo en locales comerciales, porque como hay tanta oferta Sí, de todo tipo de locales, todo tipo de productos, a día de hoy captar la atención combinando la iluminación, la música y la comodidad del local es súper importante, porque al final
hace años o cuando había menos demanda, bueno, menos demanda, no, menos oferta, quizás no era tan importante, pero a día de hoy tú vas a un centro comercial donde tienes 100 tiendas iguales y el que acapara al público es el que utiliza bien esta combinación de una buena iluminación, un buen sonido, una buena ventilación, y es que cada vez se hace más importante que esto sea contemplado. Sí, los espacios, de hecho, hoy en día a nivel de tiendas, se están diseñando donde el principal protagonista, por supuesto, es el producto. Haces una iluminación de las vías de acceso o de las vías bien iluminadas. Utilizas mucho los contrastes en las paredes para evitar que las personas se golpeen con algún tipo de objeto o para darle volumen a los espacios. Pero otra de las cosas que quizás también es más importante es que se están creando espacios o ambientes dentro de estas grandes tiendas donde la gente pueda llegar y sentarse a descansar un rato. O sea, tú puedes ver tiendas muy famosas de marcas muy grandes, en donde están los productos iluminados específicamente en sus sitios, cuando son joyerías con una luz muy blanca, cuando son artículos de cuero con una luz muy tenue, ese tipo de iluminación. El camino está muy bien marcado por donde quiero que la gente realmente circule. Sí. Y dentro de esas áreas de circulación también te pongo unos bancos, te pongo un sitio con una lámpara, un conector para que conectes tu teléfono. O sea, voy creando ambientes diferentes y eso es para diferenciarse. Y comúnmente ya estos sitios o estas grandes tiendas incluso están montando restaurantes dentro de las propias tiendas. O sea, monto una terraza donde te puedes tomar un café, donde te puedes comer un croissant, donde te puedes tomar un té. Y eso hace la experiencia de compra totalmente diferente. Entonces, no es lo mismo a que vayas a un centro a comprar una cartera, a que vayas a ese sitio específico donde tienes todas las facilidades, tienes todas las comodidades y de paso te puedes tomar un café. Entonces, y en eso influye mucho la iluminación. De hecho, la iluminación, el uso de iluminación indirecta en estos espacios, de lo que hablamos del minimalismo al principio, de que las luminarias estén totalmente escondidas, de que no existan ya luminarias tan visibles, iluminar lo que son los planos verticales, darle volumen a ciertos espacios, está haciendo la práctica hoy en día más que iluminar de manera general. Sí, de manera general. Nos estamos viendo más hacia una tendencia europea que hacia una tendencia americana, que era iluminar todo parejo. En cambio, la tendencia, por lo menos de ustedes en Europa, es darle ese enfoque a cada cosa y crear ambientes diferentes. Sí, yo soy Eso ya se está viendo mucho ya hacia este lado. Yo soy partidario de la iluminación puntual, iluminar el objeto que quieres darle protagonismo y no tener... No necesariamente más es mejor. No. Es una de las cosas que se están hablando mucho en iluminación hoy en día es que no necesariamente tener más luz significa que es mejor. O sea, no hay que tener más luz, sino tener más calidad de luz. O sea, que se vea que existe un diseño, que existe un concepto. Por lo menos que detrás de eso hay un concepto. Totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, Carlos, estamos ya alargando la entrevista, entonces ahora te voy a pedir, hemos visto 4 conceptos súper importantes, ya te voy a pedir que hagas brevemente un resumen de cuáles serían otros conceptos muy importantes que tú tendrías en cuenta a la hora de seleccionar una luminaria. Hoy en día existe la idea de volver nuevamente a ver el tema del cielo. El tema de la contaminación lumínica es un tema que está muy de boga hoy en día. El tema de las zonas costeras, el tema de la protección de la fauna. Entonces, dentro de los conceptos que nosotros tenemos, aparte de toda la parte conceptual dentro de un edificio, cuando hablamos de la parte exterior, cuando hablamos de iluminación vial, cuando hablamos de iluminación de parques, hoy en día nosotros consideramos mucho el tema de la contaminación y el tema de la afectación al tema de la fauna. Entonces, cuando trabajamos con muchos proyectos de playa, tratamos de hacer la iluminación más de dentro de los edificios hacia afuera. Y cuando estamos hablando de que tenemos que hacer una iluminación exterior, que esta iluminación exterior sea más hacia piso que hacia cielo. Entonces, en el tema mucho de iluminación exterior, comúnmente la gente utiliza lo que son esas pullas de jardín
o los spots empotrados de piso para darle iluminación a un árbol, para destacar algún tipo de árbol. Entonces nosotros estamos cambiando un poco ese concepto y evitar utilizar cualquier tipo de luz que vaya hacia arriba. O sea, tratamos de utilizar más una luz enfocada hacia el piso. Temperaturas de color, por supuesto, que afecten en menor grado al tema de la naturaleza. Utilizar menos la luz blanca o ese tono de tonos azules en ciertas áreas, sobre todo en áreas donde hay mucha fauna, y sobre todo el tema de las fachadas de los edificios. Entonces, tratar de utilizar la menor cantidad de iluminación en los edificios, destacando siempre los volúmenes. ¿Ok? Entonces, es un poco de conceptualizar. Aparte de tener todo el tema de seguridad dentro del proyecto, del IP, del IK, índices de reproducción, todo lo demás, también considerar la seguridad, por supuesto, de las personas que van a utilizar esos espacios, tomar muy en cuenta el tema de la contaminación. O sea, mientras menos podamos contaminar, Mejor. más el mundo lo va a agradecer. De hecho, todas las enfermedades que hoy en día aparecen se atribuyen mucho a eso, porque cada vez que desaparece una especie, esa especie que era portadora de ciertos virus, de ciertas bacterias, esos virus y esas bacterias no desaparecen, desaparece la especie, pero los virus y las bacterias van a tender a migrar a otro ser o, en este caso, hacia el ser humano. Por eso es que estamos viendo hoy en día quizás el nacimiento de enfermedades muy raras o el resurgimiento de enfermedades que antes estaban casi desaparecidas. Pero es porque mientras mayor afectemos la naturaleza, mientras mayor vayan desapareciendo, mientras más especies vayan desapareciendo, este tipo de virus de los que ellos son portadores se van a acercar más a nosotros. Entonces, es quizás pensar un poquito en ese tema, más por salud y por cuidar a los animales y la naturaleza que por iluminar más. Entonces, iluminemos bien. Exactamente. Que no para intentar llamar la atención, iluminar más no es la solución. Efectivamente. Aparte de que la gente comúnmente ilumina más de noche y está demostrado ya de que tú necesariamente en una calle no tienes que poner 400 lux en una calle para que la gente tenga seguridad. No. Recuerda que el ojo humano, dependiendo de la etapa del día en donde estés, él simplemente se adapta. Entonces, tener un espacio iluminado con 20 lux, con 30 lux, cuando tu cuerpo ya se ha adaptado a esa iluminación, cuando le das la oportunidad de que se adapte, porque también si tienes un entorno de 600 lux alrededor, 300, 400 lux de iluminación, mucha iluminación en el entorno, la luz, o sea, tus ojos nunca se van a adaptar a una iluminación menor. Entonces, ya se habla de iluminar incluso con 5 lux un espacio para caminar es más que suficiente, porque es 3 o 4 veces la cantidad de luz que te da la luz de la luna totalmente llena. Entonces, es un tema de, por ejemplo, no siempre más iluminación es mejor. Entonces, se pueden jugar con niveles de iluminación más bajos, se pueden lograr ambientes mucho más bonitos, se puede ayudar más a la naturaleza, se puede ahorrar muchísima más energía, simplemente cambiando el criterio de que necesito tener mucha luz para sentirme seguro. O sea, realmente no es así. Pues sí, pues muchísimas gracias, Carlos, por todos tus consejos que has dado esta tarde. Yo, por ejemplo, creo que hay otros conceptos que no nos da tiempo a comentar hoy, pero que comentaremos en futuras entrevistas, como puede ser, por ejemplo, el efecto flicker que genera un driver, ya que a día de hoy se siguen viendo muchísimas instalaciones con unos efectos flicker. Las discotecas. Estroboscópico, sobre todo en lugares donde las personas están trabajando 8 o 10 horas al día y tienen encima de su cabeza un parpadeo constante, que eso es malísimo. Otros conceptos como pueden ser el uso de sistemas de regulación para poder solamente iluminar en los momentos en los que lo necesitas. Hay una serie de factores que podríamos ver más a fondo, pero oye, yo creo que para... Temas de control. Algo enfocado más a los temas de control. Correcto. De hecho, el tema de Flickr del que hablas es bastante interesante porque incluso afecta el tema de transmisión por televisión. El tema de los LED hoy en día a nivel de estadio, una de las cosas que quizás más
analizan a la hora de instalar, de hacer instalaciones deportivas, es ese tema del flicker cuando vas a hacer transmisiones por televisión, sobre todo a nivel HD, pues, high definition. Sí, Entonces no, es importante tener ese tema del flicker también. es súper importante y espero que poco a poco se vaya creando conciencia y se trate mejor. Tengo algunos Especialistas en el tema de flicker, sería interesante que invitara para que tertuliaran contigo por allí. Pues mira, me lo anoto y si algún especialista de Flickr nos escucha, oye, que deje un comentario y lo invitaremos Eso porque es lo bueno de los comentarios. Esos comentarios nos dan para aprender y nos dan para poder sacar más información, para poder enseñar, para poder dar un poco de lo que nosotros sabemos y que, bueno, como dice, aportar tu granito de arena allí ahí, a este grupo de la parte de diseño de iluminación que gracias a Dios cada día crecemos más y más. pues sí. Bueno, Carlos, pues ha sido un placer tenerte hoy Va a aquí. ser para mí. Espero que nos podamos ver cuando todo esto pase, en tu próxima visita a España o cuando vaya yo para allá. Y, Exacto. y nada, muchísimas gracias por participar y nos vemos. No compartiremos agua, sino que compartiremos allá un vino con unas tapas por ahí. Exactamente. Eso garantizado. Garantizado, garantizado. Bueno, Carlos, un placer. Gracias, hermano. Chao. Hasta luego.